Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Méndez, soy médica del Departamento de Toxicología. Quiero agradecer especialmente a nuestros panelistas de esta mañana. Es un honor poder moderarlos y vamos a presentar el simposio UPA Detox, que trata sobre la exposición a químicos y el neurodesarrollo. Al final del simposio vamos a tener un espacio de preguntas, así que por favor les pedimos que manden sus preguntas por el chat, que las vemos y después las comentamos. A lo largo de estos días ustedes han visto, y obviamente todos ya saben, la innumerable cantidad de productos químicos que afectan la salud infantil y específicamente el neurodesarrollo. Sobre todo en algunas ventanas críticas de vulnerabilidad, como son las etapas más tempranas de la vida. Es así que vamos a tratar estos temas. En primera instancia doy la palabra a la doctora Ana Boschio, que le agradezco enormemente su presencia aquí. Ella es asesora regional en seguridad química en la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Ha obtenido su doctorado en Indiana, en Estados Unidos, y su maestría en la Universidad de Dundee, en Escocia, y se ha graduado en biología en la Universidad Federal de San Carlos, en Brasil. Es docente de universidades públicas en Brasil, es investigadora con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y ha trabajado como administradora senior en el programa Ecosalud en el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo en Canadá. Asimismo, actualmente brinda apoyo a países en el fortalecimiento del componente de salud en la seguridad química. Hoy nos va a exponer el tema exposición infantil en la minería de oro. Te paso la palabra, Ana. Gracias. Thank you, Mónica. I'm going in English. Gracias, Mónica. Voy a hablar en inglés. It's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí en este panel, en esta presentación sobre la exposición de los niños en la pequeña producción de oro. No sé qué se pasa. Desculpe, creo que tenemos My apologies. a pantalla reducida, porque não logro passar os slides de outra forma. Em minha apresentação, vou falar de algumas características de esse tipo de sector, of small scale gold mining, the mercury exposures, health effects in children, adults, and prenatal life, some biomonitoring studies, and La contaminación por residuos, la minería artesanal es un sector informal y en general se hace en áreas remotas. En general es intensivo, se basa en la familia, incluye entonces a mujeres, a los niños, trabajan todos, incluso los viejos, y la población abarca muchos indígenas, mineros, y es informal, es difícil estimar cuánta gente, pero puede llegar a 2 millones de personas en la región. ¿Y por qué? Porque el precio del oro y la pobreza, pienso yo, que son impulsores de la actividad importantes. En esta gráfica se ve que la extracción artesanal del oro es responsable de importantes de liberación antropogénica de mercurio. En el contexto de la producción de mercurio a pequeña escala, el mercurio puede estar presente en diferentes estados y formas químicas, y cuando el minero está quemando la amalgama con el oro, se liberan vapores de mercurio elemental y la exposición
es con el mercurio elemental. Y el biomarcador que utilizamos es la orina, se encuentra en la orina y el cabello, y se buscan síntomas neurológicos. Es una situación al metilmercurio, que el biomarcador en ese caso es el cabello, y los efectos sanitarios son fundamentalmente en el sistema motor, en la coordinación y el desarrollo cognitivo, de manera que los dos son, tanto por metilmercurio como por mercurio, son los que se ven en la producción a pequeña escala. Aquí tenemos los efectos de la exposición al vapor de mercurio elemental en niños y en adultos, y por supuesto que depende de la frecuencia de la exposición y la intensidad y la severidad y el inicio de los síntomas o de los efectos sanitarios va a depender entonces de la frecuencia y la intensidad. Entre los síntomas tenemos en el sistema sistemas como gingivitis, el sistema neurológico, y las señales más comunes son temblores, insomnio, irritabilidad. Y aquí puse una imagen de el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, porque el mercurio se utilizaba para la fabricación de sombreros. Por lo tanto, el sombrero loco era seguramente por exposición al mercurio, que provoca irritabilidad y cambios de humor, como un síntoma típico de la exposición a vapores de mercurio. ¿Qué otros sistemas están alterados? Bueno, además de lo respiratorio, de la tos y las neumonitis y edema pulmonar, puede afectar los riñones hasta llegar a la insuficiencia renal aguda y efectos gastroenterológicos gastrointestinales agudos. Ahora vamos a hablar del metilmercurio, que también ataca el sistema nervioso central, además de otros órganos que ataca. Y el área que está afectada aquí es más bien el cerebelo. Y produce problemas de coordinación, es difícil caminar en una línea recta, como por ataxia. También afecta la inteligencia porque afecta la corteza cerebral y el sistema periférico, con el temblor de las manos, de los labios, de la lengua. Puede producir pérdida de audición y también puede resultarle difícil al individuo articular la palabra, una disartria. En los casos muy severos, como el Minamata, donde el cabello materno tenía por encima de 500-700 ppm de mercurio, puede llevar incluso a la parálisis y a la muerte. Aquí tienen una combinación, bueno, al combinar los efectos del mercurio elemental y los vapores, que es lo que ocurre bueno, esto es un estudio del Consejo del Oro Artesanal. Yo creo que es importante tener material de este tipo para educar a la gente que está expuesta. De manera que el mercurio elemental y el metilmercurio, se tiene que saber cuáles son las intoxicaciones agudas y crónicas. Y tenemos las dos exposiciones, las crónicas comparadas con exposiciones muy altas eventuales, por ejemplo, con contaminación aérea, y puede haber un pico alto de exposición. De modo que es un poco engañoso distinguir los síntomas clínicos en dicho contexto, pero no es nuevo. Y en 1976 se obtuvieron estas imágenes que tenemos aquí. Esto es de Harada. Acá están los puntos en el esquema de la distribución de metilmercurio en la vida adulta. A izquierda, en el medio, se corrige. Tenemos aquí la distribución en el cerebro fetal. Y esto es clave
y indica los síntomas clínicos. Por ejemplo, en el sistema nervioso fetal, a diferencia del adulto, la distribución está más generalizada, afectando la formación neuronal y el proceso de migración. Y esto es algo que quisiera subrayar. Tenemos este cuadro excelente donde vemos las diferentes etapas de desarrollo neural, prenatal y postnatal temprano, con las etapas de proliferación celular, migración neuronal, la posición, formación de sinapsis y mielinización, fundamentalmente en la vida postnatal temprana. Esto es importantísimo porque la toxicidad de metilmercurio se debe en particular a la afinidad alta con grupos SH que resulta en detención de la mitosis en la división celular y también el transporte de metilmercurio al cerebro, que de hecho el metilmercurio forma un complejo con cisteína muy similar a la metionina, que es un transportador activo para cruzar la barrera hematoencefálica. De modo que además de afectar la división celular, hay problemas de migración celular que llevan a una citoarquitectura anormal a nivel cerebral. Nuevamente, el daño en la vida prenatal es cerebral, además de cerebral, con atrofia, con degeneración neuronal amplia, pérdida celular y gliosis, que se compara con la de los adultos y en los niños es fundamentalmente cerebral. Y aquí se ve el tipo de daño celular se asocia con el mercurio. Y luego, a nivel molecular y celular, ¿qué significa a nivel de las consecuencias clínicas de estos trastornos? Hay diferentes grados de retrasos y deterioros de coordinación motora, cognitiva y en el dominio visual. Y estas características se asocian con otros síntomas, digamos, menos severos, como hiperactividad en niños, disminución del coeficiente intelectual y también comportamiento agresivo en adultos. Es decir, que estamos hablando entonces de funciones neurológicas y capacidades de inteligencia, lo cuales son de gran importancia para lograr cosas como humanos. Aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Cuál es el nivel materno no observable de exposición con el cual no se afecta los trastornos motores y la capacidad de inteligencia durante el desarrollo infantil? Hay estudios de cohortes con poblaciones que dependen del consumo de pescado y el rango alcanzado y considerado correcto para humanos es 10 a 30 microgramos por gramo de mercurio en pelo. Es un nivel bastante bajo de exposición que permite la protección del desarrollo infantil. Por otra parte, sabemos de los beneficios del consumo de pescado que equilibran los riesgos para la salud. Y así lo planteo aquí en este libro de la Academia Nacional de Ciencias, porque si balanceamos los riesgos y los beneficios, hay material emergente nuevo luego de la Convención de Minamata sobre mercurio. Pienso que es un privilegio que tenemos trabajar con estos programas de salud que brindan muchas oportunidades para minimizar la exposición. Y aquí, sé que se me acaba el tiempo, referirme brevemente a algo que hemos estudiado. Esta es una revisión de la bibliografía que encontró
que la minería de oro a pequeña escala y artesanal expone a los sujetos al mercurio en general. De modo que acá hay una comparación, 5,9, 188, 0,4, 4,8 en la población general. Y vemos entonces que la concentración de mercurio, por ejemplo, acá es 4,4, 17. En una población general es 0,4, 5,8. Estos estudios entonces demuestran que en estas poblaciones hay niveles críticos. Esta es otra revisión de la bibliografía sobre el mismo tema, la misma conclusión que indica aquí utilizando la ingesta semanal tolerada y comparaciones con estimación de 2,2 partes por millón de mercurio en el pelo comparado con otros estudios. Y acá la concentración mediana en torno a 8,2 microgramos por gramo o ppm. De modo que es 85% de la subpoblación está por encima de estos 2,2 microgramos, lo cual significa que mucha gente está expuesta en esta comunidad a niveles que pueden vincularse con efectos sobre la salud. Y aquí la conclusión de esta revisión, diciendo que en las comunidades de minería artesanal y a pequeña escala, los trastornos neurológicos y la toxicidad han sido observados con concentraciones en el pelo por encima de el nivel tolerable recomendado. Acá la convención que no agota los documentos disponibles para la consulta en OMS y otros organismos. También tenemos un curso sobre mercurio en OPS y se ha diseñado e implementado programas de salud y para el personal de salud para apoyo clínico y prevención de exposición en dichas comunidades, y también evaluación de riesgo en sitios contaminados. También tenemos un problema agregado de COVID, que en estas comunidades significa condiciones de vulnerabilidad. Bueno, espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias por su atención y pido disculpas entonces por tener una pantalla tan pequeña aquí. I'm done. Thank you. Yo escucho, no sé si me escucharon. Sí, escucho, sí. Gracias.
Me disculpo por el inconveniente que estaba silenciada. Repito que agradezco a Ana por su excelente presentación. Vamos a escuchar ahora a la doctora Marie-Noël Brunet. Ella obtuvo su doctorado en farmacología en la Universidad de Ontario, en Canadá. Tiene extensa experiencia en el desarrollo y gestión de ensayos clínicos y fue directora de la investigación clínica para Glaxo Canadá. Y luego de haber dejado el sector privado, trabajó en la Fundación de Investigación en Adicciones en Toronto, en investigación sobre el tabaco y en el manejo del programa de metadona. Ha escrito numerosos artículos, capítulos de libros, textos sobre el abuso de sustancias y su tratamiento. El foco de su investigación actual es el abuso de drogas de prescripción y la conducción bajo los efectos de las drogas. Ha sido jefa interina en la Clínica de Medicina de Adicciones y también de la investigación de adicciones en el Centro de Adicciones y Salud Mental, Mental Health. Es asesora científica senior de la Dirección de Sustancias Controladas y Cannabis de Health Canada. Es también científica colaboradora en el Centro de Adicciones y Salud Mental. Es profesora de farmacología y toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Y también es un miembro del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS. Nos va a comentar sobre la contaminación por residuos eléctricos y electrónicos y el riesgo potencial de exposición a múltiples químicos que afectan el neurodesarrollo. Te doy la palabra, Marie-Noël. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Tengo que, sin embargo, decir que yo soy... mi biografía es un poco distinta. En realidad soy bióloga celular y estudié en Uruguay y luego en Escocia. Y bueno, y hoy en día trabajo como oficial técnico en la Organización Mundial de la Salud, en el Departamento de Medio Ambiente, Clima y Salud, ya hace varios años. Quiero agradecerle principalmente a los organizadores por habernos invitado. Centro colaborador, también especialmente el Departamento de Toxicología, liderado por la profesora Laborde. Tenemos una relación de hace muchos años con este centro. De hecho, una de sus directoras del pasado, la doctora Jennifer Bronchuk, fue la que inició todo el área de salud ambiental infantil en la OMS hace ya 20 años. Y bueno, estamos aquí gracias al trabajo de muchos expertos a nivel mundial, pero también gracias al trabajo que nos ha venido de la Facultad de Medicina de Uruguay todos estos años. Así que bueno, comienzo la presentación. Este es un tema que es un tema un poco emergente. Hoy en día hay directores de agencias de Naciones Unidas que han dicho que es un poco como un tsunami silencioso al que estamos expuestos. El único tipo de desechos que tenemos a nivel mundial que está en claro aumento son los desechos eléctricos y electrónicos. Aquí tengo una de las varias definiciones que existen en la pantalla. Son básicamente todos los aparatos eléctricos y electrónicos que usamos y sus componentes, y se llaman desechos electrónicos. La abreviación en español es RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se llaman desechos una vez que ya no tenemos intención de volver a utilizarlos. Tenemos, como decía, un desafío muy grande con esto. Este tipo de desechos en los últimos 5 años ha aumentado de 21% y pensamos que va a seguir aumentando aún más. A nivel mundial, las Américas es la segunda región que más produce RAE, muchas toneladas métricas, aquí en la presentación de BMT. En 2019 se generaron casi 54 millones de toneladas métricas de RAE, y menos del 20%, alrededor del 17% solamente es reciclado. Todo el resto termina siendo exportado hacia otros países, termina siendo desguazado, terminan los residuos en vertederos. Así que bueno, tenemos todavía mucho que hacer en esta área. Aquí tengo una foto también de este es un gran recurso que salió este año en julio, el Global E-Waste Monitor 2020, donde están todos los datos de todas las estadísticas que existen a nivel mundial sobre el tema de RAE. Hay un capítulo especial de la OMS en el área de salud por primera vez. El tema de RAE es un tema que tiene un poco dos caras de la moneda. Por un lado, sabemos que si lo estuviéramos reciclando correctamente, podríamos tener 57 billones de dólares ganados a nivel anual
porque tiene muchos elementos muy valiosos, tiene oro, plata, tiene platino, tiene cobre, pero a su vez tiene tóxicos. Se han identificado más de 1000 químicos, componentes de los distintos componentes RAE, muchos de ellos son tóxicos, como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo, arsénico, entre otros. El gran problema es que si los estuviéramos reciclando correctamente no estaríamos necesariamente expuestos a ellos, pero cuando el reciclado es informal y es hecho de forma sin experiencia, se genera muchas veces, los RAE se desguazan, se queman, se les da baños de ácido, y entonces generamos toda una serie de productos tóxicos en el medio ambiente, y también productos de combustión que son malos para nuestra salud, como las dioxinas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Terminan también en nuestros animales, en nuestro medio ambiente, en la comida, entonces estamos expuestos a ellos a través del aire, del agua, del suelo, y bueno, no solamente están dañando nuestro medio ambiente, pero también a la salud humana. En el 2013, cuando comenzamos a interesarnos en la OMS en el tema de RAE, hicimos una revisión sistemática de la salud junto a nuestro centro colaborador de Australia, y acá puse algunos de los ejemplos de los resultados adversos en salud que encontramos, sobre todo ligados a los componentes que están en RAE. Entonces, resultados de nacimiento adversos, alteraciones de aprendizaje, de comportamiento, de neurodesarrollo, problemas respiratorios, estrés oxidativo, daños al ADN, alteraciones de la función tiroidea, cánceres, enfermedades de la piel y alteraciones de la función del sistema inmunitario, entre otros. Vamos a sacar en la OMS un reporte que saldrá, esperamos, en febrero próximo, en inglés, y también va a estar en español, en el cual vamos a estar revisando todos los efectos en la salud de niños vinculados al RAE, y también cuáles son las acciones, sobre todo para el sector de salud, que se pueden llevar adelante para protegernos mejor. Como ya dije, era un poco introdujer el tema de la vulnerabilidad. Ana, los niños, como lo sabemos, son particularmente vulnerables porque viven más cerca del suelo, respiran donde los tóxicos están más concentrados, respiran más rápido, absorben más agua, también y comida, comen más, también son menos conscientes de los peligros, sobre todo ligados a las heridas que pueden estar provocadas por los distintos elementos, por esta basura. Se ponen la mano en la boca. Por supuesto, también están pasando por fases críticas de desarrollo en la cual la exposición a estos tóxicos puede tener efectos a largo plazo, puede dar lugar a enfermedades crónicas, y mismo algunas de estas exposiciones, como la del plomo, por ejemplo, son cumulativas y pueden ser intergeneracionales. Los niños son lamentablemente son especialmente interesantes para el desguace de RAE porque tienen manos pequeñas y pueden acceder más fácilmente a ciertos componentes que están dentro. Esto nos trae también un poco a toda la temática de trabajo infantil, y las convenciones que existen de parte de la OIT, en la cual los niños no deberían estar trabajando, y especialmente no deberían estar trabajando con sustancias peligrosas. Esta es una diapositiva que viene de nuestro paquete de entrenamiento en salud ambiental infantil, donde tenemos un módulo de RAE que fue desarrollado por nuestro centro colaborador en Uruguay, en donde vemos aquí distintos, varios químicos como el cromio, el cadmio, el mercurio, el plomo, los PBDs, los PCDs, los PCBs, y vemos los distintos mecanismos toxicológicos que tienen entre ellos. Estos son todos químicos que se encuentran en altos niveles en los ambientes de reciclaje informal, y en muchos casos se han encontrado también a nivel de biomonitoreo en la sangre o en la orina de los trabajadores y los residentes en las zonas en donde se está realizando el desguace. Estos mecanismos toxicológicos llevan a problemas de alteración del neurodesarrollo y a distintos problemas de neurodesarrollo, o sea, luego, como la función cognitiva, la atención, problemas en las funciones motoras, en el comportamiento también. Realmente creo que no nos damos cuenta a veces de qué tanto estamos expuestos a esto. Tuvimos un reporte que vino de Uruguay diciendo que aproximadamente 25% de los altos de la Unidad Pediátrica Ambiental de Uruguay, que aproximadamente 25% de los casos de plomo alto en niños, o más allá de lo que se considera hoy en día normal, estaban viniendo hoy en día por la quema de cables. Los cables tienen cobre que se puede quemar y para quitar el plástico, pero también tienen plomo, y ese plomo queda como un residuo negro luego en la zona, y bueno, toda la población está expuesta. Hay que decir que ese cobre que se recupera es un cobre que es de segunda mano, pero que se vende muy bien en los mercados. Entonces ahora quería pasar a una parte más práctica también, qué tipo de acciones podemos tomar. Entonces, por supuesto, necesitamos acciones a nivel global, a nivel regional
y a nivel nacional. A nivel local lo que es importante es identificar el problema, identificar los sitios, diagnosticar y tratar los problemas de salud ligados a la exposición, educar a los profesionales. Durante muchos años, y esto está cambiando, muchas veces los temas ambientales son vistos como temas ambientales o temas que afectan a los animales, pero no necesariamente a la salud humana. Y esto está cambiando últimamente y estamos realmente cada vez más conscientes, y creo que nuestros políticos también están cada vez más conscientes del impacto en salud de todos estos peligros ambientales y tóxicos. Por lo tanto, es muy importante que hoy en día el sector salud esté también al tanto de estos efectos y que se pueda también educar a otros profesionales para crear justamente un nivel de información y de alerta. También, por supuesto, trabajar con guías y protocolos, trabajar con las comunidades. Sabemos muy bien que las intervenciones no funcionan si no trabajamos con las comunidades ellas mismas, y por eso creo que el mensaje de salud infantil, el tema de poder entrar por la salud de los niños, es tan importante. Promover intervenciones que estén adaptadas, por supuesto, al contexto local, realizar monitoreo, también para ver si las intervenciones que estamos desarrollando funcionan o no. Promover políticas, también para el manejo seguro de los RAE, y abordar la implementación de convenios de químicos y residuos. En la OMS, en esta época de COVID, en que estamos todos tan preocupados por el tema de COVID, nuestro director general ha sacado, y creo que lo escucharon hoy con la doctora Naira, que es la directora de nuestro departamento, 6 estrategias fundamentales para tener una recuperación verde o luego de esta etapa de pausa que nos está imponiendo el COVID, y una de ellas justamente tiene que ver la parte de implementación, las acciones con justamente poder comenzar a implementar realmente los convenios químicos, las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud ligadas al medio ambiente, y que no queden simplemente en papel, pero que se lleven acciones locales. A nivel de monitoreo, se puede realizar en zonas donde hay trabajo informal, donde hay sitios contaminados, donde se identifican. Para eso el trabajador de salud primaria, el trabajador comunitario, está muchas veces en una posición en que puede ayudar a identificar este tipo de sitios. Es importante hacer un monitoreo pre- y post-intervención. Se pueden aprovechar aparatos que ya estén en uso a nivel de país, a nivel de la universidad. También se puede realizar un monitoreo ambiental, por ejemplo, del agua, del suelo, del aire, o un biomonitoreo. Esto depende mucho de las capacidades locales de los laboratorios. También se aconseja un monitoreo ocupacional de la zona de trabajo y el aire y el polvo. Nosotros abogamos también desde hace mucho tiempo en la Organización Mundial de la Salud sobre la importancia de tomar una historia pediátrica ambiental, hacer algunas preguntas ambientales cuando viene el niño a la clínica, hacer algunas preguntas, no muchas, pero para conocer mejor cuál es el ambiente en que vive, en qué trabajan los padres. Entonces, estos son algunos ejemplos de preguntas para poder detectar justamente si hay una exposición a RAE. Por ejemplo, si usted conoce problemas de polución en su barrio, si se queman cables en el barrio, si se reciclan aparatos electrónicos en su casa o en lo de los vecinos, saber si alguien en su casa ha sido testeado, por ejemplo, con niveles de plomo elevados. Tenemos, como comentó Ana hace un rato, para mercurio, tenemos también para RAE una serie de herramientas que ya están a disposición. A nivel local, yo creo que se tiene que hacer uso de las unidades pediátricas ambientales. No existen en todos los países del mundo, son unidades que son promovidas por OMS porque son centros de experiencia y que pueden dar apoyo justamente en estos temas, promover la investigación, ver casos clínicos específicos, poder ayudar a poner buenas estrategias en pie. También los centros de toxicología, los centros colaboradores de la OMS en el área ambiental y química. Contamos hoy en día también con un paquete de entrenamiento de la OMS en salud ambiental infantil. Este paquete tiene entre varios módulos, un módulo sobre RAE, también sobre mercurio, sobre neurodesarrollo, sobre plomo, que son todos temas que están muy ligados. Tenemos también un tipo de hoja pediátrica ambiental y lanzamos este año, en febrero, un curso entre varias agencias de Naciones Unidas sobre el tema RAE, en el cual, que es un curso libre, está en inglés por ahora, esperamos poderlo tener en otros idiomas. Es un curso en el cual se puede aprender todo sobre el tema RAE, y uno de los 5 pilares del curso es sobre salud.
Tenemos también un reporte que ya tiene algunos años sobre la situación de RAE en América Latina, las políticas que se han puesto en marcha, que existen o que no existen en los distintos países, el Global E-Waste Monitor, que ya mencioné. También tenemos guías en OMS sobre el reciclaje de baterías con plomo y qué es lo que puede hacer el sector salud. Próximamente vamos a tener también, como les comentara, un reporte de la OMS sobre RAE, impactos en salud y acciones a hacer y soluciones para el sector salud a los distintos niveles que existen. Y estamos en este momento desarrollando nuestros 2 primeros pilotos a nivel mundial en salud ambiental infantil y RAE, cómo proteger a los niños de reciclaje informal de RAE, entendiendo que es un tema que es extremadamente complejo porque está muchas veces siendo desarrollado por comunidades que no tienen otra fuente de ingresos. Y bueno, por eso trabajamos también mucho este tema con la OIT, sobre cómo hacer justamente para poder formalizar el sector informal. Entonces estos pilotos que tienen lugar en América Latina se están desarrollando ahora en Bolivia y Panamá. Están basados en gran parte también en la experiencia que tienen nuestros centros en Uruguay y en México en este tema. Y bueno, de aquí esperamos sacar un marco de trabajo que pueda ser compartido con otros países. Nos gustaría también comenzar intervenciones en África, así que bueno, esto va a estar pronto también en los próximos meses, y de aquí esperamos que salga también un curso virtual de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, sobre RAE y salud infantil, que bueno, se está empezando a organizar como parte de estos pilotos y que va a estar accesible a todos los países de América Latina. Y bueno, durante el correr de 2021 tendrá que estar ya pronto en español. A nivel global, como comentáramos, tenemos varias convenciones y acuerdos que son extremadamente importantes para el tema de químicos, para el tema de desechos y también para el tema de RAE. Por ejemplo, el convenio de Basilea sobre el control de movimientos de desechos entre los países. Lo que ocurre muchas veces también es que los RAE se exportan de un país a otro como donaciones, cuando en realidad ya son equipos que están a fin de su vida y que son más desechos, equipos que funcionan. Entonces es importante, y en esto trabaja bastante la gente del convenio de Basilea, en poder definir exactamente qué funciona, qué no funciona, y poder entrenar al personal de aduanas para que sepan hacer la diferencia. Tenemos también la Convención de Rotterdam sobre químicos peligrosos, la Convención de Estocolmo sobre los COPs, la Convención de Minamata sobre mercurio, tenemos una Declaración de Ginebra sobre RAE y salud infantil, y varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, entre ellas una especialmente importante, que es cómo proteger la salud a través del manejo adecuado de químicos y desechos. Como dijéramos antes, estas resoluciones son importantes, estos convenios son importantes, pero son aún más importantes cuando son implementados a nivel de país. Estos son algunos ejemplos, vamos a tener más ejemplos en nuestro reporte a venir, de medidas y políticas nacionales a tomar para el tema de RAE. Por ejemplo, saber identificar la circulación y regular el manejo de los desechos y su reciclaje, implementar estándares, acciones y programas para reducir las exposiciones tóxicas, sobre todo las políticas de lo que se llama la triple R, la reducción, reutilización y el reciclaje, programas de devolución, o sea, una responsabilidad del productor para también poder recuperar esos productos, que el consumidor pueda devolver esos productos cuando ya están a fin de vida y puedan ser reciclados, erradicar el trabajo infantil en RAE, controlar las aduanas, como dijimos, reducir la toxicidad, y también evolucionar, y esto es un área de investigación para el futuro, sobre cómo hacer para poder eliminar algunos de estos químicos peligrosos que están en RAE y que están afectando nuestra salud y nuestro neurodesarrollo. Tenemos una iniciativa también en OMS desde hace unos años sobre salud infantil y RAE, sobre prevenir la exposición a RAE y proteger la salud infantil. Y estamos trabajando ya hace varios años justamente en aumentar la evidencia, el conocimiento de este tema, el tema de salud. Fue un impacto, creo, para muchos ver que este tema estaba tan ligado, cuál era el impacto que había en la salud de los RAE. Se veía más como un tema más de la industria o más de otras áreas. Trabajamos también para abogar estos impactos. Creemos que muchas de estas medidas justamente que se pueden tomar en otros sectores son mucho más fuertes cuando vienen impulsadas desde el sector salud. Capacitar el sector salud, como dijimos, promover el monitoreo de exposiciones, trabajar con otros sectores para implementar políticas y acciones que reduzcan las exposiciones nocivas, desarrollar pilotos en salud, que es lo que estamos haciendo hoy en día, y continuar la investigación específica en RAE y salud.
Y ya para terminar, quería comentarles también que se está formando en este momento una coalición de 10 agencias de Naciones Unidas. Entre ellas está la OMS, está también la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de la Industria, la Organización de las Telecomunicaciones, la Organización de Habitat, que es más sobre la parte de urbanización y de casas y asentamientos. La idea es justamente poder proveer juntos un apoyo conjunto a los países para que puedan sobremontar este desafío. Cada uno tenemos una pequeña pieza del puzzle, entonces es importante ahora poder trabajar juntos para encontrar las soluciones. Parte de lo que estamos trabajando es en coordinar datos entre agencias y publicar reportes justamente para que se pueda seguir la evolución de este tema, promover acciones y herramientas para poder desarrollar las capacidades en distintos sectores necesarias, una parte de comunicación, y también estamos desarrollando nuestro primer piloto tipo Interagencias Unidas para poder llevarlo a un país, para poder ver cómo, trayendo cada uno nuestra pieza, podemos llegar a una solución conjunta y radical. Y bueno, quería terminar simplemente para agradecerles una vez más de habernos invitado. Es un placer estar aquí. Para nosotros es extremadamente importante poder trabajar juntos. Todos estos temas traen soluciones, necesitan soluciones conjuntas. Y bueno, el objetivo final es proteger la salud infantil. Y les quería comentar que hoy en día es un derecho a nuestros niños. Lo acaba de reconocer la agencia de Derechos Humanos, me sale la sigla en inglés, la Agencia de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que acaban de sacar una convención, una resolución en octubre justamente sobre la importancia de defender los derechos de los niños con respecto a los tóxicos y a los riesgos ambientales. Así que bueno, ahora contamos también con el apoyo de los colegas que trabajan en derechos del niño y derechos humanos para ayudarnos a llevar adelante estos temas. Así que bueno, muchas gracias. Y algunas de estas diapositivas vienen también de nuestro módulo de salud ambiental infantil y de RAE, que desarrollamos con el apoyo de nuestro centro colaborador en Uruguay. Así que muchas gracias. Bueno, primero que nada, encarecidas disculpas a María Noel por mi gravísimo error. Ya podrán darse cuenta de todos los trabajos en los que ha participado en el Departamento de Medio Ambiente de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Obviamente con múltiples publicaciones y múltiples trabajos en lo que es salud infantil, protección de los niños frente a la exposición a chatarra electrónica de plomo, y es autora de las publicaciones de la OMS como La herencia de un mundo sostenible, el Atlas sobre la salud infantil en el medio ambiente, No contamines mi futuro. Así que ella se presentó sola, pero yo le pido encarecidas disculpas a ella y a todos. Les pido ahora que sí. Mónica, perdón, me has dado un CV tan lindo que la verdad es que no me anima a pararte. No sé cómo compensarlo. Gracias. Les pido ahora a todos que esperen unos minutitos. Vamos a seguir con el doctor Bellinger y le damos unos minutos para poder subir su presentación. Gracias.
sabemos que no precisa presentación. Agradecerle profundamente que esté con nosotros hoy en esta conferencia, y personalmente le queremos agradecer desde el equipo del Estudio Poblacional de Mercurio la colaboración que ha tenido con nosotros, que fue realmente invaluable. El doctor Bellinger es un neuropsicólogo pediátrico, epidemiólogo infantil, con base en el Boston Children's Hospital. Ha recibido su doctorado en psicología de la Universidad de Cornwall y su maestría en epidemiología de la Harvard School. Es profesor de neurología y de psicología en el Departamento de Psiquiatría de la Harvard Medical School y también es profesor en el Departamento de Salud Ambiental. Su investigación se ha enfocado principalmente en todo lo que son las secuelas sobre el neurodesarrollo por las exposiciones infantiles a diversos tóxicos. Es así que ha cubierto una amplia gama de productos químicos como metales, plomo, mercurio, arsénico, compuestos perfluorados, pesticidas y anestésicos. Ha publicado más de 400 trabajos y ha participado en numerosos comités, entre ellos la Academia Nacional de Estados Unidos, la EPA, la FAO, la OMS. Gran parte de su trabajo se ha llevado a cabo a nivel internacional en países como Tanzania, India, Japón, Mongolia. También es miembro fundador de la International Society for Children's Health and Environment y es miembro del comité de la OMS en directrices para diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por plomo, en el panel de expertos de seguridad alimentaria de la OMS y también en el grupo de referencia de epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos. A continuación nos va a presentar la incidencia de discapacidades intelectuales vinculada a exposiciones prenatales a sustancias químicas. Please, Dr. Bellinger, your turn. Thank you. Gracias a los organizadores por brindarme esta oportunidad para hablarles hoy. Dice que tiene dificultad para hacer avanzar sus diapositivas. I used the several slides in the same screen to do that. I had a similar problem there. Ella dice que usó varias diapositivas en la misma pantalla porque tuvo un problema parecido. And share my screen again. A ver, voy a salir y hacer lo necesario para compartir la pantalla. A mí me decís eso, Laura. Virgo, Delica, Toc, no puedo creer. Quiero más. I'm sorry, I don't know. Pide disculpas porque no sabe qué hacer al respecto. Out of it.
my presentation is really an issue of risk communication. El valor de nuestra investigación es cuando nosotros podemos convencer a las partes interesadas que la exposición de la población a los productos químicos vale la pena gastar recursos para evitar la enfermedad. Entonces, hay una serie de enfoques que se han utilizado. Lo más frecuentemente los enfoques presentan, captan el impacto de la exposición a un químico sobre algo en la salud. Por ejemplo, en el caso del plomo, muchas veces se dice en la literatura que el coeficiente intelectual de los niños disminuye alrededor de 5 puntos al ir aumentando la plombemia de 0 a 10 microgramos por decilitro. Algunas veces, cuando los resultados son dicotómicos, lo podemos presentar como el odds ratio. Por ejemplo, el odds ratio de tener un nivel sanguíneo de más de 2 microgramos por decilitro aumenta por 4. Pero el problema que tiene de tener déficit atencional, y el problema es que muchas veces esto está fuera de contexto y muchas veces la parte centrada dicen, bueno, 5 puntos de coeficiente intelectual realmente no es demasiado, nos tenemos que concentrar en problemas más importantes, o el déficit atencional y hiperquinesia no es tan importante, entonces si bien aumenta el riesgo, lo que produce el plomo no es algo de lo que nos deberíamos preocupar demasiado. Otro enfoque que se utiliza cada vez más es expresar el impacto en términos monetarios, y haciendo un análisis de costo-beneficio para ver cuánto dinero se podría ahorrar si se evitara o impidiera o redujera la exposición. Y esto es común ahora en la literatura. Recientemente, uno de los enfoques más frecuentes es utilizar la metodología de la carga global de la enfermedad para calcular los DALYs, o sea, los años de vida ajustados por discapacidad. Y esto es útil porque uno puede calcular los DALYs para muchas entidades sanitarias, relacionados o no con los productos químicos, de manera que podemos poner el impacto de los productos químicos con la misma métrica, expresarlo con la misma métrica como que la exposición química. De manera que voy a ilustrar una aplicación de este enfoque de carga de la enfermedad para estimar la carga global de la enfermedad asociada con los productos químicos, simplemente para revisar los pasos que se tiene en este enfoque. Primero, hay que identificar la enfermedad o las enfermedades causadas por el factor de riesgo de interés, luego estimar la incidencia de la enfermedad en una población y la proporción de casos que son debidos a ese factor de riesgo, luego las distribuciones de edad al inicio y duración de la enfermedad y la tasa de fatalidad de casos calculando los años de vida perdidos por cada caso, o en inglés ILL, y luego de la duración de enfermedad y su gravedad. Se utilizan también tasas de discapacidad y se puede calcular el número de años que el individuo vive con una discapacidad. Y en inglés la sigla es ILD. Y DALY es simplemente la suma de ILL más ILD. Yo uso este enfoque como parte de el trabajo del grupo de referencia de la OMS para salud de los alimentos, y que identifica la pérdida del coeficiente intelectual en los niños en el mundo. Ahora, la pérdida del coeficiente intelectual no es una enfermedad, entonces nosotros estimamos con qué frecuencia es la pérdida de coeficiente intelectual puede hacer que el coeficiente intelectual pase por debajo de 70, que es la definición de discapacidad intelectual. Es decir, cuánta gente que tendría más de 70 bajaría a menos de 70, por lo tanto convirtiéndose en una discapacidad intelectual debido a la contaminación.
Ahora no sabemos cuánta gente no llega por debajo de 70, aun cuando esté sufriendo los efectos negativos. Simplemente no lo registramos porque no llega por debajo de 70. Ahora, el número total de DALIs asociados con el metilmercurio que produce la pérdida intelectual, aquí tenemos muchos números, pero quisiera destacar que a nivel mundial alrededor de 1/3 de los DALIs podían ser atribuidos a la región de Asia-Pacífico occidental. Pero en términos per cápita, los DALIs por 1000 población son los países de la región de las Américas que aparentemente tienen, Américas, la región D. Y eso es la que sufre más. Esto tiene que ver con lo que dijo Ana, que indica la magnitud de los efectos, los problemas del mercurio en los países de América Latina. Y es posible construir estos mapas de temperatura que muestran los DALIs per cápita en población, en 100.000 de población, y nosotros vemos que cuanto más oscuro el color, mayor el número de DALIs, y la región de América Latina, justo con el Pacífico Occidental, son de los que tienen mayor magnitud de años perdidos. De manera que esto le puede ser de utilidad a las partes interesadas, porque entonces se dan cuenta que es un problema grande en el área, mayor que otras áreas en el mundo. Entonces, que tal vez valga la pena gastar recursos, invertir recursos. Pero yo pienso que hay algunas limitaciones de esta estrategia también. Los DALIs se acumulan solo cuando el individuo muere o cumple los criterios diagnósticos para una enfermedad para las cuales se dispone de una tasa de discapacidad. Pero sabemos que la salud es un continuo y no una dicotomía. La discapacidad intelectual es solamente la punta del iceberg. Y para estimar la carga de una exposición a una población que reduce el coeficiente intelectual, idealmente debería incluir a individuos que no cumplen con los criterios clínicos de déficit intelectual, pero que tienen un coeficiente intelectual más bajo del que hubieran tenido solamente porque estuvieron expuestos a un producto químico. Esto lo publicamos hace muchos años y muestra, estos son distribuciones de coeficiente intelectual verbal en niños que están divididos según el contenido de plomo. Esto es el de alta concentración de plomo y este es el de baja concentración de plomo. Si nosotros miramos aquí, podemos ver que cuando estamos hablando de una puntuación de coeficiente intelectual por debajo de 80, hay un aumento que se triplica la frecuencia de los niños con altos niveles de plomo comparado con los de bajo, con un bajo coeficiente intelectual. Esto es congruente con el enfoque de carga de la enfermedad. Pero miren aquí, estas dos distribuciones de frecuencia nunca se cruzan. Siempre hay más niños con el grupo de niveles altos de plomo que tienen coeficiente intelectual bajo. O sea que hay información en esta diferencia, en todo el rango de los coeficientes intelectuales, que hay que considerar cuando estamos tratando de expresar el impacto de una sustancia química como el plomo en toda una población. Entonces, en lo que yo he estado trabajando es tratar de diseñar un enfoque, un abordaje que tenga en cuenta toda la información en todo el rango de función. Entonces, les voy a dar un ejemplo utilizando el plomo en el que tenemos más datos, por lo tanto, se permite un análisis más detallado. Esta es la relación dosis-efecto entre concentraciones de plomo en sangre y coeficiente intelectual de 7 estudios prospectivos de donde se agruparon los datos. Y vemos que cuando el plomo en la sangre sube, cae el coeficiente intelectual, aunque no es una forma funcional totalmente lineal. Aquí ven ustedes que no es una línea recta.
Lo que yo hice fue combinar esta información de dosis-efecto con información sobre la plombemia, la distribución de la plombemia en niños de 1 a 5 años en Estados Unidos. Y esto es considerando los percentiles 50, 75, 90, 95 y 98. Y combiné esta información de distribución con la pendiente, basado en el análisis agrupado de Lanphier y colaboradores. Y yo utilicé esto para calcular el número total de puntos de coeficiente intelectual que perdía toda la población de niños, combinando tanto el tamaño del efecto y la prevalencia de la exposición. Y multiplicando básicamente el nivel de plombemia medio por la pérdida estimada de pérdida de coeficiente intelectual que surgía del análisis agrupado por el número de niños que sabemos, podemos calcular el número total de puntos de coeficiente intelectual que perdieron los niños en Estados Unidos, y se estimó que eran 23 millones de puntos. Lo que quiero destacar es que prácticamente la mitad de esta pérdida se dio en niños con niveles de plombemia que eran bastante bajos. Y la razón es que, si bien la pérdida de coeficiente intelectual en niños con niveles bastante bajos es mucho más bajo que entre los niños con niveles de plombemia más altos, en realidad son muchos más los niños que tienen bajos niveles. O sea que son los que más contribuyen acumuladamente a la pérdida total de coeficiente intelectual. Otra manera de mirar esto es que la Academia Americana de Pediatría tomó esta cifra, mostrando que de los 23 millones de puntos de coeficiente intelectual que se perdían en la población, solamente un 13% de ellos son aportados por niños con una plombemia por encima de lo que ahora consideran los CDC en Estados Unidos, que es el valor de referencia. Pero hay una porción mucho mayor de la pérdida de coeficiente intelectual se dio en niños con niveles mucho más altos. Y repito, lo que muestra que prácticamente la mitad de la pérdida de coeficiente intelectual se da en niños con niveles de plombemia menores de 1,5 microgramos por decilitro. O sea que si nosotros queremos reducir la morbilidad total asociada con la plombemia en la población, no nos podemos concentrar simplemente en individuos aquí arriba, con niveles de plombemia por encima del valor de referencia, sino que tenemos que fijarnos en toda la población y tratar de desplazar toda la distribución a concentraciones de plombemia más bajas. También es posible hacer análisis de incertidumbre. Y lo que se me ocurrió utilizando los intervalos de confianza de los análisis agrupados, estimé entre 17 y 37 millones de puntos de coeficiente intelectual. Eso es la mejor estimación que tenemos de la pérdida de coeficiente intelectual debido al plomo. Ahora, en un trabajo traté de poner esto en contexto y traté de poner el impacto de la exposición a los químicos en la pérdida de coeficiente intelectual en el contexto de otros eventos y enfermedades pediátricas habituales y calcular el número de puntos de coeficiente intelectual que se pierde por cada una de esas afecciones. Los tumores cerebrales tienen un impacto muy importante en el paciente individual en términos de pérdida de coeficiente intelectual, una desviación estándar o 15 puntos, pero afortunadamente son pocos los niños que tienen tumores cerebrales, de manera que el número total de puntos de coeficiente intelectual que se pierde en la población completa es relativamente modesto, y el plomo y los pesticidas organofosforados son muy importantes porque prácticamente todos están expuestos, es tan prevalente que
todo el mundo aporta algo de información a la pérdida de coeficiente intelectual y es más importante que la deficiencia que la ferropenia, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, o lesión cerebral traumática, autismo, etcétera. O sea que, o trastorno bipolar, o sea que se ponen pues si ponemos los químicos en esta misma escala que estos otros entidades que son importantes en pediatría, nos ayuda a identificar dónde podemos colocar los recursos. This kind of approach Este tipo de enfoque puede ser de utilidad en la priorización de riesgos, identificando nuevas sustancias químicas que deben ser estudiadas un poco más. Acá tenemos algunos y sería útil aplicar este enfoque en estos casos. También tiene utilidad dentro de ciertas poblaciones. Es calculado que en la población de Estados Unidos el metilmercurio se asocia con una fracción muy pequeña de pérdida de coeficiente intelectual, 0.05 puntos, pero el plomo per cápita se asocia a una caída de 1 punto per cápita. Es decir, que claramente en Estados Unidos es más problema en este sentido que el mercurio por los hábitos de consumo de alimentación con pescado. El pescado no es una parte importante de la dieta en Estados Unidos. También es posible utilizar este enfoque para apreciar el impacto de una intervención para disminuir la exposición, de modo que aplique el mismo enfoque para calcular la pérdida total de CI en niños en Estados Unidos en la década de los 70, cuando los niveles de plomo sanguíneo eran mayores, y calculé que el plomo era responsable de prácticamente 120 millones de puntos de CI que se perdían, over the last lo cual significa que las intervenciones hechas en los últimos 40-50 años para disminuir la exposición a plomo de la población han ahorrado como 100 millones de puntos por cohorte en 5 años. Es importante hacer para hacer comparaciones regionales de exposición. Y si volvemos al tema del CI infantil, en Estados Unidos calculé un impacto per cápita de pérdida de 0.05 puntos. Tengo un estudio de Japón que nos dio estimaciones basadas en la población de exposición y calculamos el impacto per cápita y era como 10 veces mayor que en Estados Unidos. Y en Brasil, en una zona donde se hace minería de oro artesanal, el impacto per cápita era 10 veces mayor que en Japón y 100 veces mayor que en Estados Unidos. Nuevamente, este es un modo que muestra que los brasileños interesados podrían pensar en esto como un gran problema a manejar. Para concluir, entonces, pienso que los enfoques tradicionales orientados a las patologías para estimar la carga global quizás no sean tan apropiados para la exposición a sustancias químicas ambientales como lo es para otros factores de riesgo y condiciones o afecciones médicas. Por ejemplo, fractura de un miembro o las intoxicaciones alimentarias, el hepatocarcinoma. Los presupuestos no funcionan porque la carga en salud asociadas a estas exposiciones van a ser sobreestimados a menos que se considere el tamaño de la población, la duración de la exposición y no un porcentaje pequeño de personas que tienen alto riesgo porque tienen valores de biomarcadores de exposición extrema. Pienso que en forma global el uso de una estrategia orientada a poblaciones y no a patologías puede ser más eficaz para comunicar a los tomadores de decisiones la magnitud de los riesgos que esas exposiciones exponen a los niños y a la población. Bueno, esto concluye mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bellinger. Es un gusto escucharlo realmente. Lo felicito a los tres. Realmente las exposiciones han sido muy ricas. Destaco particularmente
el tema de que estamos ante exposiciones que son prevenibles por intervenciones en salud ambiental. Creo que todos han destacado eso en todas las acciones que se vienen llevando a distintos niveles, que la detección y el monitoreo y el gran valor que tiene la historia clínica ambiental pediátrica tienen que ser nuestras herramientas para continuar trabajando. Ya vimos los impactos que tiene el trabajo infantil, que tiene la exposición a estos distintos tóxicos, y el trabajo informal justamente da pie a mucha exposición a ese nivel. Les comento que tenemos preguntas de los participantes. En primer lugar, Carmen Carrero nos habla de que las embarazadas no deberían ingerir pescado en Uruguay. Nos pregunta si son más peligrosos los peces de mayor talla que los peces chicos. Lo plantea por el tema del metilmercurio. Me gustaría obviamente preguntarles a ustedes su opinión. Me tomo el atrevimiento de que, como la pregunta es sobre Uruguay, en realidad lo que nosotros planteamos es que no se debería dejar de consumir pescado en el embarazo, porque sabemos que es un nutriente esencial para el neurodesarrollo justamente del feto, por sus componentes en selenio y en ácidos grasos esenciales. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes a ese respecto. Hola, yo puedo comentar, si me permite, sobre eso, si conocemos que los riesgos de consumo de pescado são significantes durante o embaraço, pero também, afortunadamente, há estudos que demonstram que os benefícios do consumo de pescado, muitas vezes, outweigh, são melhores que os riscos. Então, há guias para consumo de pescado que põem justamente as variáveis, não só de mercúrio, pero também de los ácidos que são buenos para a saúde. Então, por exemplo, Biodiversity Research Initiative é grupo que está implementando muitos estudos de Minamata, do convênio de Minamata, com destaque ao consumo de pescado, falando sempre de riscos e benefícios. Porque antes, creio que alguns 10 anos antes, falávamos de riscos, pero devemos considerar, porque, por exemplo, você vai consumir tubarão ou outros pescados que são de grande porte, que são carnívoros, mas mercúrio e muito menos benefícios. Tuna é outro que devemos ter atenção, que outros pescados de menor porte, que se alimentam de frutas, de coisas. Então, dizer que não se consome não é bueno, pero quais são que se devem consumir? Não sei se com isso estamos bem ou se querem outros aportes. Graças. Muchas gracias, Ana. Nilda Gait nos comenta que en la ciudad de Buenos Aires, dentro del programa de Salud Sin Daño, se ha implementado una legislatura para manejar los residuos de los equipos con mercurio. Imagino que es por la disertación de María Noel que nos hace este comentario. No sé si tú quieres comentar algo, María Noel. No, muchas gracias, es muy interesante. Gracias, Nilda. Sí, yo mencioné los pilotos de salud en América Latina, pero de hecho esto es parte de un proyecto más grande en el cual también está trabajando Argentina. Tenemos 11 países de América Latina que están trabajando juntos el tema de RAE. Solo en 2 de ellos tenemos la parte de salud, pero este es un proyecto grande de parte del JEF, que está siendo liderado por ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas que trabaja con la industria, con el desarrollo industrial, y sé que se está trabajando en Argentina en este tema, pero en todo caso es muy interesante saberlo y lo voy a compartir con ellos. Gracias. Muchas gracias, María Noel. María Noel, para ti una pregunta dirigida a ti también. El doctor Sergio Machado nos pregunta si han habido cambios respecto a la pandemia
frente a la exposición de minería urbana con el confinamiento que ocasionó esta pandemia. Sí, todavía no tenemos datos. Los últimos datos que tenemos de RAE son de 2019. Todavía no tenemos datos con esta época del COVID. Lo que sí sabemos es que una de las cosas que afecta este desguace o este reciclaje informal es el sistema inmunitario. Entonces, bueno, sería muy interesante ver qué es lo que pasa, cómo nos está afectando esa área. Así que se está trabajando, al menos en México, en este momento en comunidades indígenas que son desguazadoras de RAE, y se está siguiendo justamente el tema de COVID y desguace, cómo está evolucionando, pero todavía no tenemos los resultados. Sin embargo, es un tema muy interesante. Sí, realmente. Bien. Tengo una pregunta para el doctor Bellinger de parte de la doctora María Laborde. Of course, she thanks you for your brief. Ella le agradece por su presentación. ¿Podría comentar su opinión acerca de cómo esto podría influir el valor de referencia? ¿Cómo los datos pueden modificar los valores de referencia? Bien. Creo que indica que nuestra meta de concentración sanguínea de plomo debe ser menor de 5, ya que hay datos claros en niños. Lo siento porque no se lo escucha en este momento. El CDC no puso 5 como valor de referencia en base a los efectos sobre la salud. Se trata de una distribución estadística. Y no existe un nivel de plomo basado en 0 efectos sobre la salud. Y lo siento porque no se lo escucha en este momento. I'm sorry, but I can't hear him. Do you hear him? Pido disculpas porque no se escucha. No. No, I don't. No, hay algo. So I'm here. We can't hear you, sorry. Yes, I know. Sí, me doy cuenta porque tengo el volumen al máximo. Okay, I don't know what happened. No. Now again. Okay. Mónica, creo que lo que quería decir el doctor Bellinger es que no tenemos un nivel de establecido con respecto a impactos en salud, sino más bien a nivel poblacional, que es lo que se puede ir más bajo visto las circunstancias del mundo que vivimos. Nosotros vamos a sacar el año que viene guías sobre plomo, en el que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y tenemos también justamente ese tipo de reflexión. O sea, idealmente deberíamos decir 0 plomo, pero no podemos, entonces pasamos los niveles más a nivel nacional y Sí, seguramente lo ideal es el 0, pero hay que manejar lo plausible también. Muchas gracias, María Noel. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario. ¿No? Ok, bueno, damos por terminado este simposio. Realmente les agradezco por las excelentes exposiciones, por todo el intercambio que han tenido y la generosidad que tienen con nosotros, por participar en nuestro congreso. Nos vamos a ir a una pausa al mediodía y vamos a volver a las 13 para el simposio CIPSA a cargo del doctor Pose. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias también a todos. Got Jordan, that's the ceiling from the sting.